Franco, estábamos introduciéndonos en la temática de la antipolítica. ¿Qué observás y qué elementos nuevos hay en esta etapa, en el postmacrismo, que ha dejado la antipolítica? No, nuevo ninguno. Mm. No veo yo elementos nuevos en el discurso, sino más bien lo que veo es un reforzar esa lógica de construcción que tiene que ver con dos polos que están muy marcados, me parece, en la oferta de centro derecha y de derecha en la Argentina. Uno que tiene que ver con la idea de una gestión tecnocrática de la política y otro que tiene que ver con una gestión republicana liberal, que son dos polos que aglutinan los conceptos que uno empieza a escuchar de manera más asidua en los ejes discursivos, que toda campaña, Sergio, vos has seguido muchas, sabés que todas las campañas tienen ejes discursivos basamentados generalmente en cuestiones teóricas. Yo creo que Macri representaba, me parece, una exaltación de la idea de la élite tecnocrática, y que se fue un poco diluyendo en el tiempo a la luz de los resultados. Y a través de los últimos 2 años hemos visto un refuerzo en el eje discursivo en términos de el republicanismo liberal, hablar de libertades, nunca generales, sino libertades particulares, y utilizar el concepto república como ariete y concepto que se lo pone en tensión todo el tiempo. Seguramente has escuchado esta última semana, muchos de los candidatos han sostenido que la república está en peligro y que la democracia se encuentra reñida con lo que siente, digamos, el electorado. Así que yo no veo novedad, lamento decirlo, digamos, pero lo que sí veo es una continuidad en esa lógica, que es una lógica que surge, además, no sé si me estoy yendo un poco largo, pero digo esto nada más. Una lógica que surge luego de la posguerra en las democracias occidentales y la caída de la Unión Soviética después del 89, en donde los metarrelatos o los suprarrelatos quedan un poco de lado, y es finalmente, creo yo, en esa puja que existía entre trabajadores y capitalismo, el capitalismo finalmente vence esa lógica, y hoy hablamos muchas veces de las dificultades que genera en términos de desigualdad, pero que está absolutamente asociado con su éxito, ¿no? Si entendemos que el capitalismo es la lógica de la acumulación, es lógico que haya cada vez más personas acumulando capital bueno, y además algunos conceptos también. Franco, ¿cuándo se empieza a ver este fenómeno de la antipolítica en la Argentina? Yo creo que, por poner una fecha, ¿no? Por poner una... A ver, la antipolítica tiene que ver con... Hay una lógica de la ciencia política que tiene que ver con, que lo instala Schmitt, que es un pensador alemán, que él establece la relación entre las distintas facciones políticas como una relación entre amigo y enemigo. Luego, más tarde, esto se revisa, ¿no? Y atraviesa un periodo más de democracia radical, que se llama, y se establece como una relación de amigo-adversario. Yo creo que nosotros hemos vuelto un poco a esa relación de amigo-enemigo, en donde la existencia del otro es lo que hay que derrotar, es lo que hay que sucumbir, digamos. No hay una lógica de luchas, o lucha no es la palabra, de discusión sobre temas o sobre programática política, sino sobre qué es lo que representan o qué es lo que el sentido común ha construido en torno a la representación de algunas figuras políticas. Yo lo pondría muy a comienzos de la década del siglo XX, en donde existían, inclusive uno puede encontrar en los distintos partidos políticos algunos sintagmas que explican y que dan cuenta de el hecho de que no hay que involucrarse, de que no hay que meterse, con lo cual me parece a mí que es muy rico el tema, es muy amplio, pero me da la sensación que empieza a generarse a partir de los primeros años del siglo XX, y creo que crece de manera exponencial con lo que nosotros llamamos la globalización, ¿no?
Me parece que la globalización también trae estas cuestiones y nos encontramos con casos tan llamativos como que la otra vez lo explicaba en una nota, que distintos espacios políticos, en distintas geografías, con distintos sistemas electorales, llegan a las mismas conclusiones. Eso me parece a mí también que es la antipolítica. Es decir, es desdecir todo el camino que hemos hecho nosotros para vivir en sociedad, en comunidad, no ya hablando de distintos regímenes políticos, sino desdeñándola como herramienta. Eso me parece que es peligroso y además que además atenta a la voluntad popular. Yo te hago una pregunta, Franco. Desde una perspectiva como la mía, ¿no? Como activista, yo lo que veo es que el discurso político está desgastado y que han contribuido en ese desgaste los discursos del odio, por un lado, y por otro, cierto marketing político que ganó o se impuso dentro de las prácticas discursivas de la política. Y esto ha contribuido a vaciar los discursos de sentido y desde ese lugar facilitado que se impusieran determinadas prácticas del lenguaje que tienen que ver con el eslogan, el no decir nada, el hablar sin sustancia, y quisiera que vos me ofrecieras tu visión sobre esto y qué te parece a vos que podría ser una posible salida a esa situación. Sí, me parece que tu análisis y tu aporte es claro. Yo le agregaría una cosa más, que tiene que ver, que va por un andarivel diferente, que tiene que ver que la negación del conflicto en el otro no está directamente relacionado con una política de comunicación puntual. Hay un autor que se llama Leiva que habla de la consensualidad feliz. Y es una práctica que, voy a poner un ejemplo claro, que es el PRO lo ha puesto muy en funcionamiento en el distrito que más conoce, que gobierna hace 18 años. La consensualidad feliz es similar a la acción colaborativa de Habermas, pero lo que establece es, yo voy a mostrarme y a presentarme como alguien que busca el consenso, pero no a través de los disensos, sino que busco el consenso porque me parece que funciona para mostrarme abierto, aperturista, etc. Pero que finalmente no llega. Es esto del diálogo sin respuesta, que lo hemos encontrado muchas veces y que uno lo encuentra inclusive hoy en las entrevistas, donde no hay una pregunta, una repregunta de algunos temas que tienen que ver con definiciones ideológicas de la base programática de las políticas públicas. Lo que se deja de discutir es la ideología y terminan habiendo estas cosas, estás muy ideologizado o estás muy politizado, o bueno, esto que vuelve todo el tiempo de que no existen diferencias entre los distintos actores del universo político, por ejemplo en Argentina. La verdad que ese consensualismo feliz lo que establece es una cáscara vacía que en realidad no está aplicada a generar una potencia o un volumen a esa política pública, sino a hacer cómo. Eso es lo que yo observo, no solamente yo, sino que los autores están hablando de eso últimamente, siempre tratando de rescatar alguna cuestión teórica que nos familiarice con ese asunto. No sé si te respondí, perdón. Sí, no, te preguntaba, sí me respondiste, pero además te preguntaba si vos ves alguna posibilidad o alguna estrategia de salida a estas prácticas que terminan siendo muy peligrosas para la democracia, más allá de los discursos que sostienen que la democracia está en peligro por la participación, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que también los ejes discursivos se establecen para alcanzar a la mayor cantidad de gente posible con el mejor mensaje. Y muchas veces lo que sucede, yo no estoy en contra del marketing político, ni estoy en contra de la métrica en la política, de medir, etc. Me parece que está bien, pero me parece que no es suficiente para hacer política.
Y por otro lado, me parece que los proyectos que engloban a los nodos de poder más importantes en cualquier sociedad, muchas veces tienen que solapar, disminuir, manejar algunos de los conceptos, porque es muy difícil que uno establezca aperturas en términos de comunidad o lo comunitario, siempre que esté defendiendo privilegios o cuestiones que tienen que ver con beneficios de posiciones predominantes en alguno de los espacios de poder que hay en la Argentina. Eso lo entiendo, ¿no? Lo que sí también hay, que para mí ahí hay una discusión interesante para dar, lo anoté porque si no me iba a olvidar, son los paradestinatarios de esos mensajes. ¿Quiénes son los paradestinatarios de esos mensajes? Si bien existen fuerzas, estamos frente a un bifrentismo en Argentina que no sucedía, digamos, hace mucho tiempo, y en ese bifrentismo me parece que existe una franja de paradestinatarios de ese mensaje que a veces les parece ridículo. Lo digo de un lado o del otro, porque se dan cuenta que están siendo interpelados para construir un voto, y me parece que esa masa crítica es la que a nosotros todavía nos mantiene en un nivel de debate interesante. Puede pasar que eso decante en cuestiones frívolas o de espectacularización de la política, y creo que sí. Y si uno ve el armado de las listas, al menos de uno de los frentes, se da cuenta que se ha apelado de manera constante a la popularidad o al nivel de imagen para concretar una idea política que me parece que no es malo per se, pero no es suficiente para generar el volumen político de debate que nosotros esperamos. Por supuesto, yo soy politólogo, espero un nivel de debate superior, pero me parece que la sociedad no está dispuesta a discutir en estos momentos, porque no lo siente, porque no lo vive, porque no es algo que le pasa de manera cotidiana, que la república está en peligro, con todo lo que eso implica, o que la democracia está en problemas, ¿no? Siempre que la república está en peligro y la democracia está en problemas es porque esos nodos de poder no lograron acceder por las vías electorales al lugar donde querían acceder. Bien. ¿Y vos ves que la participación política, en sentido amplio, ¿no? También en el debate cotidiano de lo político, genera cansancio, o ves que la gente sigue estando comprometida e interesada en la participación? Yo creo que la gente se siente muy apabullada. La inmensa cantidad de fake news, la inmensa cantidad de declaraciones altisonantes y rimbombantes que uno escucha, los recortes. Hoy por hoy la política se hace en todos los universos posibles. Antes era el territorio y la campaña, ahora es territorio, campaña, redes sociales, medios de comunicación, vivos, etcétera. Me parece que la gente está muy bombardeada por distintos, como digo, distintas cuestiones que suenan muy rimbombantes, otras que son quizás más graves, que no se llegan a conocer, y en ese devenir a la gente le da, digo, la gente, yo no sé si puedo hablar por la gente, pero digo, me parece que la sensación que tiene el electorado hoy por hoy es que los inconvenientes con los cuales se encuentran están medio alejados de la lid electoral, de la fase agonal, no de la política, pero sí de la fase agonal, de la parte de disputa. Eso me parece a mí que la sociedad está más, bueno, lo digo yo y también porque hay estudios al respecto recientes, cualitativos, donde la gente un poco explica cuáles son sus preocupaciones, y la verdad que la cuestión económica, la cuestión de la pandemia, la cuestión de cómo va a ser lo que va a suceder más adelante, está mucho más en agenda que conocer cuáles son los distintos candidatos que hay dando vuelta. Y por otro lado, una cosa también que me parece importante decir es que ojo que cuando nosotros hablamos de república, estamos hablando de la división de poderes, y eso ya ha sido vulnerado de manera sistemática en los últimos años, y de eso sí podemos hablar. Hablemos de cómo se ha vulnerado la república en términos de contrapesos, de control de las distintas funciones y acciones que tiene cada uno de los poderes. Eso sí, ahora, me parece a mí que tiene que ver un efecto más apuntado a los paradestinatarios, cuando se dice que, y se apela a una cuestión de miedo, ¿no? Si a uno le dicen, la república está en peligro, para mí, como la democracia es mi casa, yo siento que se me está por caer el techo. Entonces, es algo grave y apela primero a indignación y luego generar
odio, porque además también se presenta quién es el culpable. No solamente se dice qué es lo que está en peligro, sino quiénes son los que representan eso. En el lanzamiento de la lista de precandidatos del Frente de Todos, Cristina la semana pasada dijo: con saltito y risita, hermanito y hermanita, no vamos a ningún lado, discutamos política. ¿Qué interpretación, qué ves en esta declaración de la vicepresidenta, Franco? Lo que dice la vicepresidenta es lo que dice la CLO. O sea, llevemos al lugar en donde nosotros podemos discutir, que es el lugar en donde a nosotros nos parece, digo nosotros porque yo me siento representado por el Frente de Todos, ya lo sabe todo el mundo, digamos, participo activamente, milito activamente, soy profesional, militante, y digo, a mí me parece que lo que logra con eso, lo que propone es debatir ideas. Martín Tetas presenta su candidatura a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y habla de Máximo Kirchner y de Kicillof, dos personas que están fuera de su distrito. Hablemos de política. ¿Cuáles son tus propuestas? Por ejemplo, ahora él propone cambiar la carta orgánica del Banco Central. Eso me parece una propuesta de debate. Hablemos de eso, claro, buenísimo. Pero no de que si nosotros nos ponemos a discutir sobre cuestiones que tienen que ver con el mundo financiero, somos comunistas, digamos, hay como una velocidad de síntesis y de llegar que la verdad que empobrece con el nivel de debate que hay en la Argentina, porque eso es otra cosa que hay que discutirlo, y hay que destacarlo, mejor dicho. El nivel de debate que tiene Argentina en términos políticos es buenísimo. Ahora bien, quizás quienes lo lleven adelante tengan que decir estas cosas, ¿no?, para poder horadar o construir a través del apalancamiento de otras figuras. La verdad es que esta chica, hay una periodista que va a ser candidata a diputada nacional por Santa Fe, que es periodista, y que va a ser candidata, y habló de Cristina. ¿Por qué tiene que hablar de Cristina? Digamos, ¿por qué se busca esas construcciones tan amañadas en términos de buenos y malos, como si eso existiera en la vida real, y como si eso, digamos, fuese parte de un partido de fútbol, a ver, elijo los buenos y elijo los malos? La verdad que la política es con todos, y esto es real, es con todos. Yo celebro que cualquier persona quiera ejercer de manera más fehaciente sus derechos civiles y políticos, pero hay que hacerlo con cierta coherencia y prestarse al debate. Lo que a mí me sucede a veces cuando escucho a algunos de estos candidatos es que uno se da cuenta que a la segunda... Yo tenía un profesor, Néstor Leñani, que lo voy a nombrar porque lo adoré siempre toda la vida, fue mi director de tesis y fue quien me ayudó con el posgrado, que falleció lamentablemente. Él me decía, nosotros tenemos que lograr en un debate llegar al tercer porqué. Bueno, me parece que hay algunos candidatos que no pueden llegar al tercer porqué, porque no pueden, porque no tienen la formación y porque si no se desnudan. La verdad es que defender en algún punto, defender un privilegio es muy distinto, ¿no?, a tratar de abrir o reconocer un derecho. Entonces, esas diferencias en el debate quedan a la vista, no quedan a la vista cuando se intercambian chicanas que son absolutamente innecesarias, y, digamos, de las cuales yo no abrevo en ningún caso. Franco, ¿es un signo de antipolítica la frase de el problema no es la política, sino los políticos o algunos políticos? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Y de todas maneras existe esa frase, y además existe la frase de que, bueno, toda vez que los resultados electorales no condicen con mi deseo, hay fraude, hubo cosas raras, no deben intervenir otros estamentos, etc. Yo entiendo que me parece que los políticos se nos parecen, hablan parecido a nosotros, sostienen cosas parecidas. Entonces, digamos, los políticos son la sociedad, y la sociedad son los políticos, están dentro absolutamente. Y en ese estar adentro implica también verse un poco. Quizás el que diga eso se ve y no se siente representado. Bueno, hay mecanismos institucionales para lograr representar a la sociedad. Y bueno, bienvenido sea. Sostenemos esos mecanismos. Además, tenemos mecanismos dentro de los partidos políticos y ahora en los frentes, en donde nosotros podemos avanzar, no en tomar decisiones últimas, pero sí en avanzar en ideas que lleven a tomar decisiones autoritativas de valor del Estado. Eso puede suceder.
Entonces digo, hablar mal de la política, que es la herramienta que nos hemos dado nosotros para vivir en sociedad de la mejor manera que nos sale, es difícil. Y además hablarlo y sostenerlo, ¿no? Sin entender cuál es el contexto geográfico, geopolítico, universal, globalizante que tenemos, también es difícil. Entonces, yo no esquivo la pregunta. Yo entiendo que hay mucha gente que está descontenta con la política y también entiendo que hay mucha gente que hace negocio con que la gente esté descontenta con la política. Y todo el tiempo se dedica a hablar mal de la gente que hace política. Y bueno, vos, Sergio, hace muchísimos años que te dedicás a este rubro y has entrevistado a un montón de personas, y estoy seguro que con la gran mayoría has encontrado lugares comunes y lugares de sensatez. Bueno, yo abrevo por eso, y no solamente en el partido político donde yo me desempeño, ni en el frente, sino en todas y cada una de las expresiones políticas que existan. Siempre que haya debate y participación, para mí es bienvenido, y en todo caso deberemos mejorar como sociedad si los políticos que tenemos no nos representan. Nada más que eso. Digamos, no es una cuestión de solucionar y volver a imprimir aquella frase de que se vayan todos, que es una frase que me parece que es el sumum de la antipolítica en la Argentina, en donde, bueno, a partir de ahí no es raro, ¿no? En 2003 gana Macri y a partir de ahí hace 18 años que gobierna la ciudad, y bueno, y hablan de república y intercambian distritos y demás. Me parece que esas cosas el electorado lo tiene en cuenta, lo lee, lo observa y lo mira. Y una pregunta más en torno y en este mismo sentido, ¿qué pasa con estas personas como por ejemplo el precandidato Lorenzo Natali, que empieza a hacer política mientras estaba preparando su programa de radio? Digo, ¿cómo encaja esta temática? Hoy escuché justo una nota a la tarde que le hacían en donde él sostenía, mirá, le preguntaron por el cierre de listas y dijo, mirá, yo hace 10 días que me ofrecieron este lugar y bueno, la verdad que no me siento en condiciones de responder porque no estoy preparado para hacer política. Bueno, no es un gran comienzo porque, digamos, toda vez que uno diga, digamos, si no estás preparado para hacer política, mucho menos estás preparado para ser candidato. Eso sería una primera lectura. Después, un poco hablando lo que me decía Mariela antes, la figura del outsider es una figura que comienza en la Argentina en la década del 80, se vuelve muy fuerte en la década del 90, y hoy lo volvemos a ver remasterizado, digamos, en el DIPI, en Tetas, en esta chica que comentaba yo, y hay un montón más ahí dando vueltas. Yo digo esto y lo digo siempre, y lo digo con corazón y lo pienso así. Cualquier persona que quiera desarrollar sus derechos civiles y políticos de una manera más acabada es bienvenida y está bien. Ahora, esto se nota mucho que es un armado interno de Emilio Monzó para disputar iba a decir gerencia, pero va a quedar feo, pero para disputar el manejo de poder en las distintas secciones electorales en las que puede, digamos, para poder tener un proyecto para la gobernación en el 2023. Y para eso se ha servido de distintos tipos de encuestas cuantitativas, y en ese devenir de encuestas cuantitativas ha visto que esta persona medía bien. Recordemos que la imagen positiva no se traslada necesariamente a votos. Y bueno, y en ese armado me parece que logró tener una figura, al menos en el 42% del electorado de la sexta, que es Bahía Blanca, digamos, que conocen mucho. Pero bueno, la verdad es que no es una persona que ha hecho política, no es una persona que ha emitido juicios políticos, al menos, de manera sistemática, o ha tomado posturas ideológicas y demás. Pero bueno, se tendrá que poner al día, porque es muy probable, digamos, seguramente va a estar en la lista y es probable que encabece, con todo lo que eso significa y con las preguntas que va a tener que responder, no solamente en los debates que seguramente se harán, sino también más adelante en el trabajo legislativo, que muchas veces vilipendiado y muchas veces dejado de lado, y decir, no, la verdad que el trabajo legislativo es muy fuerte, es muy difícil. A mí me ha tocado trabajar en distintas legislaturas, les puedo asegurar que es un trabajo que hay que estar muy preparado, hay que estar muy afilado, es muy fácil poner una firma donde no va. Entonces, obviamente él va a tener asesores, va a tener seguramente personas técnicas, como es mi caso, que le darán una mano, pero empezar su campaña diciendo que solamente hace 10 días que mira la política, a mí me parece un poco escaso como insumo y volumen político para desarrollar una campaña.
Y hablando de militante, nos está viendo y nos saluda Raúl Ayude. Dice que siempre es interesante escucharte, Franco, y manda abrazos. No, Raúl es un amigo, yo he ido... Mira, te cuento una infidencia. Cuando entré al Consejo Deliberante, la primera persona con la que fui a tomar un mate fue él, porque es una persona que es muy generosa con su conocimiento. Esas personas son muy valiosas para mí en la vida. Muy generosa con su conocimiento y se puso a disposición y conversamos. Y la verdad que siempre que puedo apoyarlo o acompañarlo, cuando fue la feria, la última feria, eh, pasé ahí en la Plaza Lavalle, pasé un rato a saludar, hacía muchísimo frío, así que pasé un ratito a saludar. Y nada, es una persona que me parece una ganancia, en el lugar en donde estés, una ganancia para la democracia, sin lugar a duda. Doctora, quisiera hacerle la última intervención a Franco, así cumplimos con el pacto que habíamos hecho de horarios. Exactamente. A mí siempre, será por la cuestión artística, me impactan las imágenes. Y frente a Natali como posible candidato, miraba el otro día una fotografía que me pasó Sergio, y veía esto que vos estás señalando, ¿no? El armado, por un lado, una fotografía donde están todos casi vestidos con uniforme, donde incluso la estética de la imagen apela a lavar lo ideológico, ¿no? Y las diferencias, eso fue lo que más me impactó, ¿no? O sea, que es una foto donde toda diferencia está borrada, incluso entre las masculinidades y las feminidades que aparecen en la fotografía. ¿Cómo analizás vos ese corrimiento que hace este armado político de todo aquello que permita un anclaje ideológico claro? Es fantástica la pregunta, me parece que das en la tecla, porque eso que parece tan natural y tan lógico, o que se presenta de una manera, vos lo observaste, ¿no? Pudiste trasvasar ese primer filtro y darte cuenta que hay una intención. Y la intención es esa, justamente. La intención es no correrse demasiado de los parámetros que se establecen en sus sondeos, tanto cualitativos como cuantitativos, y que la imagen sea lo más ecuánime posible para ese volumen de electorado que ellos están esperando. A mí, pues yo trabajo en privado también, soy consultor, y te digo que eso está absolutamente pensado. Hay métricas al respecto, hay estudios de calidad, etc. Eso se observa, se mira y se mide. Y es un poco lo que hablábamos al principio. No pareciera que en esa imagen no pareciera que hay una invitación al debate o una invitación al programa. Si voy a discutir cuál va a ser mi programa de gobierno, porque por otro lado es muy difícil, porque venimos de los últimos 4... A mí me parece que lo que pasa en pandemia es una cosa muy distinta para analizar de lo que viene pasando, lo que venía pasando de manera corriente antes de la pandemia. Entonces, lo que sucedió del 15 al 19 está realmente muy fresco, porque todos estamos un poco frenados en el tiempo, está muy fresco eso. Y de hecho, ustedes entienden por qué la figura de Macri ha sido tan lavada y se encuentra en estos momentos fuera del país y no está haciendo la campaña. Entonces, bueno, ya ha habido algunos desplantes fuertes respecto a eso. Que no tienen que ver con posicionamiento, sino que tienen que ver con resultados en las encuestas. Yo cuando trabajo en privado siempre trato de que los ejes discursivos y la línea ideológica se mantenga y se observe, porque si no, uno termina siendo con una máquina extrusora chupetines, y la verdad que no es una lógica de máquina extrusora, esto es o generar candidatos porque miden bien. Me parece que tiene que ver con otra cosa. El problema está cuando uno no puede explicar, al menos de manera sencilla, en 6 o 7 proposiciones, cuáles son los objetivos de su gestión, o cuáles son sus objetivos de la problemática política, o cuáles son las políticas públicas que tienen pensado instalar. Porque además no lo pueden decir, es difícil decirlo, porque si uno ve la base electoral del 2015, han incumplido de manera sistemática cada uno de los compromisos electorales que tomaron en campaña. Con lo cual, es muy difícil que ahora haya quienes lo puedan abrevar. Por eso, es esa homologación de imagen que vos ves, tiene que ver con
captar a aquellos que no votarían al Frente de Todos, no captar a aquellos que sí me votarían a mí. Es una construcción que tiene que ver más con lo anti que con la construcción propia de un desarrollo. Porque una construcción propia de un desarrollo tiene que tener una ideología fuerte atrás, que compense programáticamente las deficiencias de los candidatos. Exacto. Franco, estamos extremadamente agradecidos con tu participación y por brindarnos todos estos minutos y contarnos todas estas experiencias que han sido horas de estudio y que nos has dado ahora en forma sintética. No hay dudas de eso, ¿cierto? No, bueno, sí. Yo soy un poco enfermo de esto, la verdad que siempre estoy estudiando. De hecho, bueno, me preparé, estuve estudiando hoy a la tarde, leyendo algunos autores porque por si surgía alguna charla, además me siento compelido por ustedes, porque son grandes profesionales, entonces quería estar a la altura. Y solamente agradecerte, yo estoy a disposición, me parece que es importante que existan estos espacios para por ahí clarificar, bueno, no sé si yo clarifico, pero al menos le puedo llegar a dejar a alguien algo en la cabeza como para que se quede pensando y revise algunos pareceres. Así que desde mi lugar, muchísimas gracias, y gracias desde la ciencia política por permitirnos hacer un aporte. Un abrazo grande, Franco. Gracias. Hasta la próxima.